Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Viviana Veloz. Es asambleísta por UNES, es presidenta de la Comisión sobre el caso El Gran Padrino. Nos acompaña también desde Quito. Asambleísta, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un abrazo para usted y para toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias, asambleísta. Un abrazo de vuelta. Permítame primero preguntarle, yéndonos unos días atrás, acerca del informe que ustedes presentan, esta comisión multipartidista en la que sesionan durante más de un mes. Decía usted esos días atrás que fueron más de 20 sesiones. ¿Cómo se dio esa dinámica para llegar a este resultado? Es en este informe donde ustedes recomiendan a la Asamblea Legislativa, al Parlamento de Ecuador, que sea sometido a un juicio político el presidente Guillermo Lasso. La comisión desde el día que instaló ya su jornada de trabajo, aprobó primero la lista de comparecientes, así como la lista de los requerimientos de información, y hemos nosotros mantenido realizado 22 sesiones exactamente. Hemos recabado hechos contundentes que develan la mala actuación por parte del gobierno, esto es por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, más de 40.000 documentos con abundante información, así como también información con carácter de reserva, que no tenía ningún amparo legal para que lo entreguen de esa forma, tanto la Superintendencia de Compañías como también el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Defensa de nuestro país. Hay abundante prueba, elementos probatorios que son contundentes e irrefutables que hacen llegar a la conclusión que el presidente de la República ha incurrido en las causales que determina la Constitución en el artículo 129, numeral 1 y numeral 2, esto es, atentar contra la seguridad del Estado, y el numeral 2, los delitos en contra de la administración pública. Es así que después de recabar toda esta información, de recibir las comparecencias, la comisión el día de ayer ha entregado el informe al país, indicando que se debe iniciar un proceso de juicio político al primer mandatario. El día sábado, a las 8 de la mañana, la Asamblea Nacional se instalará en sesión para conocer este informe y también para que se pueda abrir el debate y posteriormente resolver la aprobación de este informe, que servirá como elemento probatorio para la solicitud de juicio político. Asambleísta, ese mismo sábado se conocería el resultado del debate para saber si este paso de someter al presidente Guillermo Lasso a juicio político se da. Es así, el mismo sábado, después de que se cierre el debate, se procederá a la votación. Yo, como presidenta de esta comisión, presentaré todas las pruebas, porque las pruebas existen, las pruebas reposan en los anexos que se entregó ya al presidente de la Asamblea Nacional. El país podrá conocer los elementos que la comisión ha recabado y que han hecho que lleguemos a la conclusión que el presidente ha incurrido en lo que contempla en la Constitución. Después del día sábado, la semana siguiente, entendemos que ya se podrá presentar esta solicitud de juicio político para que el Consejo de la Administración Legislativa lo califique y posteriormente lo remita a la Corte Constitucional para obtener el dictamen de admisibilidad. Hay varios comunicados de las bancadas que hacen vida dentro del Congreso, por ejemplo, Pachacuti, los socialcristianos, ustedes como UNES, la Izquierda Democrática, ha sido uno de los comunicados más recientes, y lo que han dicho a la opinión pública, a todo el Ecuador, es que van a votar a favor del informe para que se someta a juicio político el presidente Guillermo Lasso. Creo ha dicho que no. ¿Le sorprende a usted que Creo mantenga esta postura? No, esa postura no nos sorprende porque ellos son la bancada de gobierno, ellos tienen que defender la incapacidad del presidente, la inutilidad de quien nos gobierna, pero aún más tienen que defender que el presidente de la República ocultó un informe que vincula al narcotráfico y a la mafia albanesa para proteger a su cuñado Danilo Carrera y al señor Rubén Cherras Fagioni. Tienen que defender que el presidente de la República recibió financiamiento por parte del narcotráfico para su campaña presidencial, así como tienen que defender lo inevitable, que el presidente de la República permitió que se instaure una estructura criminal de corrupción en las empresas públicas. Las bancadas se han pronunciado, la bancada de Pachacuti, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, en quienes representamos a la Revolución Ciudadana y también el sector de independientes. Y le puedo decir con toda certeza, Tatiana, que el día sábado este informe se va a aprobar con las mismas 94 voluntades que se aprobó la creación de la comisión, la cual he estado presidiendo.
Son 92 votos, usted me dirá si es la cifra exacta que se necesita para aprobar incluso un juicio político. Diríamos, adelantándonos solamente un poquitico a los hechos, que dentro del Parlamento existen los votos para votar a favor de un juicio político al presidente Lasso. Para el día sábado tan solo se necesitan 70 votos, pero puedo decir con certeza que serán más de 92 votos. Para el juicio político del presidente de la República, una vez que la Corte dé el dictamen de admisibilidad y regrese a la Asamblea Nacional y se dé el proceso de sustanciación, se necesitan 92 votos. Y le puedo decir que si la Corte da el paso, existirán esas 92 voluntades. Nosotros reflejamos el clamor ciudadano, somos la voz de aquellos que han confiado en nosotros, pero además, esto no es una acción de una sola fuerza política, es una acción de diferentes fuerzas políticas que a través de varios procesos de fiscalización y lo que se ha investigado en la Comisión por la Verdad y la Justicia, determinamos que el presidente ha puesto en riesgo la seguridad del Estado, la paz de los ciudadanos, pero también la estabilidad democrática, y que el Ecuador no merece tener al frente a un ciudadano que no ha podido gobernar, que ha condenado a miles, millones de ecuatorianos a vivir en pobreza y en extrema pobreza, que la inseguridad le ganó la batalla, que el narcotráfico y la mafia también le ha ganado la batalla, y esto se agudiza y se agrava cuando, a través de este informe, el caso León de Troya, el presidente permite que se archive y no hace nada para contrarrestar lo que los ciudadanos sufren en este momento, los altos indicadores de criminalidad, de inseguridad, el haber permitido que la mafia albanesa coopte a nuestros jóvenes, a nuestros niños. De esa mafia albanesa instaló escuela de niños secundarios en provincias como Guayas y Esmeraldas, pero además también cooptó las empresas públicas, cooptó el Ministerio de Energía y Minas, cooptó el Ministerio de Agricultura, el Servicio de Aduanas del Ministerio del Interior y el Ban Ecuador, que es un banco público. Por eso, y muchos elementos más, los legisladores hemos llegado a la conclusión que se debe dar paso a este proceso de juicio político y que esta sea una salida institucional y democrática, utilizando una institución jurídica que se encuentra plasmada en la Constitución. Esto es el juicio político, y que sería el primer juicio político en contra del presidente, de un presidente de la República. Por eso este será el juicio de la historia, que será una acción de reivindicar a los ecuatorianos, pero también un baño de verdad por sanidad pública que en este momento el país necesita. Asambleísta, con todo el tema además que fue destapándose poco a poco con el paso del tiempo acerca de la conexión con la llamada mafia albanesa, todo eso está detallado en el informe, no queda ninguna pieza suelta para que luego digan desde el gobierno que se trata de un asunto de persecución política. ¿Todos esos detalles están en el informe? Todos esos detalles están en el informe, estimada Tatiana, pero también hay que señalar y puntualizar varios elementos. El juicio político es un juicio político y se hace una evaluación con carácter subjetivo, porque es político, y las evaluaciones con carácter objetivo lo hace la justicia ordinaria. Es así que para nosotros determinar que el presidente de la República ha incurrido en lo que determina el artículo 129 de la Constitución, causa numeral 1 y numeral 2, no necesita tener sentencia ejecutoriada en firme. Y nosotros partimos del principio de responsabilidad, del principio de oportunidad, pero también cuando el pueblo ecuatoriano le ha retirado la confianza al primer mandatario, nosotros podemos hacer estas valoraciones y podemos también hacer este ejercicio de control político y de fiscalizar. No queda ningún cabo suelto, pese a que nosotros no somos juzgadores, no podemos emitir una sentencia. Nuestra sentencia sí es política, que es la censura y la destitución, pero le puedo decir con certeza, y que el país lo ha ido evidenciando en el día a día del trabajo de esta comisión, que el presidente de la República permitió que el narcotráfico y la mafia albanesa coopten el país y no ha hecho nada por luchar contra ello. Y recordemos que según la Convención de Palermo, la ONU y otras convenciones han declarado al narcotráfico como el enemigo directo de un Estado. Y eso además se ha reflejado con toda seguridad, lo dicen incluso expertos en esta materia, en los altos niveles de violencia en el país. Usted decía, deshacerse de la incompetencia y de la corrupción de un mal presidente no solo es una obligación constitucional, es un imperativo ético y moral. Asambleísta, son palabras muy valientes que le han valido a usted diversas amenazas en contra de su vida. ¿Cómo se han expresado esas amenazas y usted qué ha hecho al respecto? Bueno, nosotros, mi equipo de trabajo y también mi familia y yo hemos recibido amenazas que provienen por parte del gobierno. ¿A quién le interesa que esta investigación no se realice y que no entreguemos un informe? Era el gobierno.
Es por ello que a partir de que hemos recibido estas amenazas, yo procedí a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la misma que ya inició la fase de investigación para que puedan determinar quiénes son los culpables. Hemos tomado también las precauciones necesarias, pero como lo dije anteriormente, más allá de las amenazas, más allá de la presión mediática que el gobierno ha ejercido en contra de mi persona y en contra de mi familia, este es una acción para el Ecuador, por mi patria, por mi país. Creo que a pesar de todos los amedrentamientos, nosotros teníamos la obligación de poder entregar verdad y justicia a los ecuatorianos, volver a recuperar la seguridad y la paz, y creo que estamos camino hacia eso. Asambleísta, ¿ya ha pedido usted mayor esquema de seguridad? ¿Cómo protegerse en este momento cuando lo que estamos observando después de ese informe es que este proceso aún es largo? Recordemos que, bueno, y de hecho nos lo decía nuestro corresponsal Orlando Pérez hace unos minutos, pueden ser un mes o 2 meses donde con toda seguridad irá increciendo el nivel de tensión política y de su seguridad. Hemos tomado todas las precauciones necesarias para mi familia, para mi equipo asesor, así como también para el mío. Y por eso demandamos que la Fiscalía General del Estado realice estas investigaciones, pueda determinar quiénes son los autores, quiénes son los culpables, quiénes están detrás de todo esto. Y como se dice, son momentos de tensión que vive el país, son momentos muy críticos. No tenemos en este momento estabilidad democrática y este proceso, recién el día de ayer lo que se aprobó en la comisión es la primera fase. El día sábado será la segunda fase y después de presentar el requerimiento de solicitud de juicio político será la tercera fase y que nos llevará entre 1 a 2 meses, más o menos de esto estaría saliendo si la Corte da la admisibilidad de esta solicitud. Estaríamos finalizando el mes de abril ya con el llamado al Pleno de la Asamblea Nacional, tanto para el presidente como también para los interpelantes, y que de ahí se proceda a abrir el debate, someter a votación y proceder a la censura y destitución del señor Guillermo Lasso Mendoza. Asambleísta, ¿en cuánto confían ustedes como Parlamento ecuatoriano en la Corte Constitucional? Bueno, en realidad no hay ninguna confianza porque la Corte Constitucional no ha venido actuando en muchas ocasiones de manera jurídica, sino de manera política, pero ahí también hay que recordarle a los jueces constitucionales que según lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ellos solamente tienen que hacer la revisión de forma, no de fondo, que se cumplan los requisitos de forma. ¿Y cuáles son los requisitos de forma? Que la solicitud de juicio político tenga 46 firmas y que lo que se invoca está plasmado en la Constitución, en el artículo 129, numeral 1 y numeral 2, tengan conexión, se concatene con la norma supletoria, esto es el Código Orgánico Integral Penal. Si se cumplen estos requisitos de forma, la Corte tiene que emitir el dictamen de admisibilidad y nosotros esperamos que la Corte actúe en derecho, de forma jurídica, porque la Corte ya se ha pronunciado y también ya en otras ocasiones y sabe que estos juicios tienen carácter subjetivo, no se revisa el fondo, tan solo la forma. Y si la Corte no diera paso a este juicio político, será será el pueblo ecuatoriano quien sentenciará y juzgará a una Corte que no quiere dar paso a una salida democrática utilizando una institución jurídica que está en nuestra Carta Magna. Por último, asambleísta, escuchándola con todo esto que nos dice y por último con el tema de la Corte Constitucional, ¿cómo entiende usted y cómo además lo interpreta lo que ha dicho el ministro del Interior, que más de 60.000 policías saldrán a defender la democracia del Ecuador? Mire, no es la primera vez que utilizan a la Policía Nacional para querer callar las protestas ciudadanas. No es la primera vez que utilizan a la Policía Nacional para irse en contra de los ciudadanos y sin duda, si existieran movilizaciones, que así lo ha indicado el movimiento indígena en CONAIE, estamos seguros que el presidente de la República sacará a la fuerza policial, a los agentes policiales, para que repercutan en contra de la población civil. Es un presidente que se aferra a un cargo para el que no está preparado, es un presidente que no ha sabido gobernar, es un presidente que no ha podido garantizar 4 pilares básicos como son la salud, la educación
el empleo y la seguridad y de esa forma poder obtener un mínimo pacto social. Y ahí hacemos también un llamado a la Policía Nacional porque de existir movilizaciones por parte de la CONAIE deben respetar los derechos humanos, no deben utilizar la fuerza para arremeter y querer callar esa voz de la gente que está cansada. Pero creo que más allá de eso, hay que tratar de evitar que existan estos enfrentamientos entre la Policía Nacional y la sociedad civil y por ello las llaves para abrir una salida democrática la va a tener la Corte Constitucional, que esperamos se pronuncie a favor de los ecuatorianos, no a favor de las fuerzas políticas, sino a favor de la gente que del 5 de febrero le dijo al presidente de la República a través de ese referéndum que ya están cansados de su forma de gobernar, porque eso se traslada y eso es lo que se traduce cuando el presidente pierde esta consulta. Y una consulta además que se perdió estrepitosamente para el propio gobierno. Muchísimas gracias, asambleísta, por estas reflexiones, por ese análisis. Muy buenas noches. El sábado estaremos muy atentos a lo que suceda en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches.